Mai mai pupeñi, mai mai pulamien. Mai mai pupeñi, mai mai pulamien. Saluda a la doncella, saluda al caballero. Mi nombre es Tomás. Este es el audiolibro de los 7 pilares de la sabiduría de Lawrence de Arabia. Abajo os dejo el link a mi proyecto musical sobre autores, poetas que están en el cielo, lo cual estoy haciendo a través de Instagram. Sin más, empezamos los 7 pilares de la sabiduría. Los 7 pilares de la sabiduría. Capítulo 1. Parte del mal que hay en mi relato puede considerarse inherente a nuestras circunstancias. Durante años convivimos juntos de cualquier manera, en medio del desnudo desierto y bajo un cielo indiferente. Durante el día caluroso, el sol nos abrazaba y el viento batiente nos aturdía. Por la noche, el rocío nos empapaba y las innúmeras estrellas nos reducían a un estado de vergonzosa pequeñez. Éramos un ejército autónomo, sin desfiles ni grandes gestos, dedicados a la libertad, el segundo de los credos del hombre. Una finalidad tan voraz que consumía todas nuestras energías, una esperanza tan trascendente que nuestras anteriores ambiciones palidecían ante su brillo. Según pasaba el tiempo, nuestra necesidad de luchar por tal idea fue creciendo hasta convertirse en una forma de posesión que no admitía preguntas y que cabalgaba con espuelas y riendas sobre todas nuestras dudas. Quieras o no, acabó convirtiéndose en una fe. Nos habíamos sometido a su esclavitud. Nos habíamos encadenado todos juntos en una cuerda de presos, inclinados reverentemente para servir a tan santa causa por las buenas o por las malas. La mentalidad de esclavos comunes es algo terrible. Han dejado atrás el mundo y nosotros habíamos entregado no solo el cuerpo sino también el alma en aras de una opresiva sed de victoria. Por nuestra propia voluntad nos habíamos vaciado de toda moral, volición y responsabilidad y éramos como hojas secas llevadas por el viento. La inacabable batalla acabó por despojarnos del cuidado de nuestras propias vidas y de las de otros. Llevábamos sogas al cuello y sobre nuestras cabezas precios que mostraban las horribles torturas que el enemigo nos tenía preparadas en caso de prendernos. Cada día varios muertos, de los nuestros, y aún los vivos se sentían como simples marionetas en el tablado de Dios. En verdad, nuestra principal tarea era implacable, mientras nuestros desollados pies pudieran seguir marchando. Los débiles envidiaban a los que estaban lo bastante cansados para morir, ya que el éxito parecía tan lejano y el fracaso una próxima y cierta, si bien tajante, liberación de la tarea. Vivíamos de continuo con los nervios tensos o flaqueantes, ya situados en la cresta o en el seno de las olas del sentir. Semejante estado de impotencia nos resultaba amargo y nos hacía vivir solo para el horizonte más inmediato, sin importarnos qué pudiéramos hacer o padecer, dado que las sensaciones físicas parecían ser tan evanescentes. Los arrebatos de crueldad, de perversidad o de lujuria recurrían a la superficie de nosotros sin apenas turbarnos, ya que las leyes morales que parecían sobrevolar tan estúpidos accidentes parecían no ser más que leves palabras. Habíamos aprendido que había tormentos agudos, penas demasiado profundas y éxtasis demasiado elevados para que nuestros limitados yoes pudieran registrarlos. Cuando la emoción alcanza semejante clímax, el intelecto se opaca, la memoria se queda en blanco hasta que las circunstancias la despiertan de nuevo. Tal exaltación del pensamiento
mientras el espíritu queda a la deriva y adquiere licencia para tomar extraños vuelos, le hacía perder su viejo y paciente control sobre el cuerpo. Este resultaba demasiado tosco para poder sentir nuestras más fuertes penas y alegrías. Por ello lo abandonamos como simple basura. Lo dejábamos ahí bajo que siguiera avanzando como un simulacro vivo, en su simple nivel de desvalimiento y sujeto a influencias que en tiempos normales a nuestros instintos hubieran evitado. Los hombres eran jóvenes y robustos. Su cálida carne y sangre inconsciente clamaba por sus fueros y atormentaba sus vientres con extraños deseos. Nuestras privaciones y peligros atizaban aún más este calor viril. En medio de un clima tan torturante como pueda imaginarse, no disponíamos de lugares cerrados donde aislarnos, ni de espesas ropas con que esconder nuestra naturaleza. El varón en todos los sentidos convivía cándidamente con el varón. El árabe era por naturaleza continente, y el uso universal del matrimonio había abolido casi por completo las relaciones irregulares en el interior de sus tribus. Las mujeres públicas de los escasos asentamientos con que nos tropezábamos en nuestras correrías apenas hubieran bastado para contener a todo nuestro grupo, ni aun cuando sus carnes pintadas de almagre hubieran sido del gusto de los hombres sanos y enteros. Horrorizados por tan sórdido comercio, nuestros jóvenes empezaron a satisfacer entre sí sus escasas necesidades, haciendo uso de sus propios y limpios cuerpos, frío recurso, que por comparación parecía sexuado y hasta puro. Posteriormente algunos comenzaron a justificar tan estéril relación, y juraban que los amigos que compartían en la acogedora arena el estremecimiento que el íntimo y cálido entrelazo de los miembros provoca, hallaban oscuramente oculto en ello un correlato sensual de la parte mental que soldaba nuestras almas y espíritus en un solo y llameante esfuerzo. Muchos, sedientos por castigar unos apetitos que no podían en modo alguno evitar, tenían salvajemente a gala el degradar sus cuerpos, ofreciéndose orgullosos a desempeñar cualquier papel que pudiera garantizar el dolor o la degradación física. Yo fui enviado a estos árabes como un extraño, incapaz de imaginar sus pensamientos o suscribir sus creencias, pero encargado del deber de conducirlos y desarrollar al máximo cualquier movimiento suyo que pudiera ser provechoso para Inglaterra en la marcha de la guerra. Si me resultaba imposible adoptar su modo de ser, podía al menos esconder el mío propio y desenvolverme entre ellos sin fricciones notorias, ni discordias, ni críticas, reducido a una imperceptible influencia. Puesto que fui su compañero, no seré ahora ni su apologista ni su abogado, vuelto a mi antigua caracterización. Podría actuar ahora como un simple espectador sometido a las convenciones de nuestro teatro, pero resulta mucho más honesto recordar que aquellos actos e ideas ocurrieron entonces de manera natural. Lo que era ahora parece excesivo o sádico resultaba entonces inevitable o era una simple rutina. Teníamos las manos habitualmente teñidas de sangre. Nos habíamos habituado a ella. Herir y matar parecían trabajos efímeros. Tan breve y doliente era nuestra vida, siendo tamaña la pena de vivir, no menos implacable podía ser la pena de matar. Vivíamos y moríamos al día, y cuando había necesidad o deseo de castigar, escribíamos de inmediato nuestra lección con armas o látigos sobre el amoratado cuerpo del sufriente, sin que el caso tuviera apelación. El desierto no permitía las lentas y refinadas penalidades de nuestros tribunales y calabozos. Por supuesto, nuestras recompensas y placeres pasaban con tan vertiginosa rapidez como nuestras penas. Si bien para mí en concreto sumaban mucho menos, el modo de actuar beduino resulta duro incluso para los criados entre ellos, y era terrible para un extranjero como una muerte en vida. Cuando una marcha o una acción llega a su término, no tenía yo ya energía para registrar mis sensaciones, ni tenía el menor tiempo para contemplar los encantos espirituales que a veces ocurrían por el camino. En mis notas
había más espacios para la crueldad que para la belleza. Sin ninguna duda gozábamos mucho más de los raros momentos de paz y olvido, aunque guardo mucho más en mi memoria la agonía, los terrores, los errores cometidos. Nuestra vida diaria en modo alguno puede quedar resumida en lo que yo he escrito. Hay algunas cosas que no pueden repetirse a sangre fría por pura vergüenza, pero lo que he escrito estuvo y formó parte de nuestra vida. Ruego a Dios que las gentes que lean este relato no lleguen nunca por mero amor al brillo de lo extraño a prostituirse y a prostituir su talento, sirviendo a otra raza. Cualquier hombre que se entrega a una causa ajena llevará una vida de Yahoo, tras haber malbaratado su alma a un amo bárbaro. Él no es uno de ellos, incluso puede ponerse a su frente, persuadirse de estar encargado de una misión, agitarlos, dirigirlos hacia algo que ellos por propia decisión nunca hubieran hecho. Lo que hace entonces es explotar su antiguo ambiente para sacarlos a ellos del suyo. O bien, siguiendo mi propio modelo, puede llegar a imitarlos tan bien que ellos bastardamente lo imiten luego a su vez. Entonces, renuncia a su propio entorno simulando el de ellos, y las simulaciones son simples vacuas sin valor. En ningún caso hace nada que le sea propio, ni tan íntegro que pueda ser considerado personal ni propio, sin tener que pensar en la conversión, dejando que ellos tomen de su silente ejemplo las acciones o reacciones que les apetezcan. En mi propio caso, el esfuerzo de estos años por vivir y vestir como los árabes e imitar sus fundamentos mentales me despojó de mi yo inglés y me permitió observarme y observar a Occidente con otros ojos. Todo me lo destruyeron. Al mismo tiempo no pude meterme sinceramente en la piel de los árabes. Todo era pura afectación. Fácilmente puede uno convertirse en infiel, pero difícilmente llega uno a convertirse a otra fe. Yo me había despojado de una forma, pero no había podido adoptar otra, y me había vuelto algo así como el ataúd de Mahoma, según nuestra leyenda, con el resultado de un intenso sentimiento de soledad, de desagrado, no hacia los demás hombres, sino hacia lo que hacen. Semejante desapego pesaba a veces sobre un hombre agotado por el reiterado esfuerzo físico y el aislamiento. Su cuerpo marchaba de manera mecánica, mientras su intelecto racional los abandonaba, y desde nada lo observaba críticamente, preguntándose qué hacía aquel trasto inútil y por qué. A veces aquellas dos entidades llegaban a conversar en el vacío, y era entonces cuando la locura dejaba sentir su proximidad, como creo que debe ocurrirle a quien puede ver las cosas a través del doble tamiz de dos géneros de costumbres, educaciones y entornos. Fin del capítulo 1.